Cordial saludo, mi nombre es Legiver Orlando Villa, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el programa de Ingeniería en Telecomunicaciones. Mi código es 7719873. Realizo la sustentación del trabajo para la materia de antenas y propagación en la fase 6, que es la evaluación del radioenlace. Bueno, entonces como primer punto es las coordenadas del enlace que nos pide la guía. Entonces, las coordenadas del municipio es una vereda que se llama Piedra Marcada, que queda en el municipio de Neiva, en el departamento del Huila, el cual en la página del ministerio figura como uno de los sitios donde no tienen cubrimiento de internet. Entonces están las tres coordenadas con sus alturas en metros. Como segundo punto, la ficha técnica de las antenas. Para este proyecto escogí la antena PowerBeam 5AC generación 2. Esta es la imagen de la antena. Él ya tiene un rango de frecuencia de entre 5150 y 5875 MHz. La frecuencia de trabajo que utilicé para el proyecto es 5725. La velocidad máxima de transferencia es de 450 megabits por segundo, la ganancia de la antena es de 25 dBi y la potencia máxima soportada es de 1 vatio. Aquí se puede ver el link de donde tomé el datasheet de las antenas. Entonces, este es el datasheet donde nos indican ciertos parámetros y características de las antenas, como la ganancia, las dimensiones, el voltaje de alimentación, el peso, la polarización que es dual, los canales. Ahorita aquí nos muestran el tipo de modulación, cuánta potencia transmite dependiendo de la modulación, y en la recepción cuánto es el umbral de recepción dependiendo de la modulación. Yo escogí en este caso esta, que es la 6X64QM. Entonces con esa yo hice el trabajo del proyecto de las antenas. Para las cuatro antenas se utilizaron las mismas, o sea, las mismas antenas. Entonces por eso este es el datasheet de las cuatro antenas. En mi proyecto elaboré las cuatro antenas con la misma altura en las torres. Entonces la mayoría de los datos van a ser casi iguales. Lo único diferente es la distancia entre los dos puntos. Para el punto 3 es los parámetros obtenidos en la simulación. Este es mi mapa de Google Earth, donde se muestra el perfil de elevación completo. Aquí en la mitad es donde se va a ubicar la repetidora, el cual hay línea de vista hacia ambos lados. Y acá tenemos la coordenada inicial, que es en el barrio El Caguán del municipio de Neiva. Llega hasta aquí a la cordillera, que es este punto, y termina aquí en Piedra Marcada, que es el punto de destino donde necesitamos poner el servicio de internet. Esta es la gráfica del primer tramo desde el origen hacia la cordillera en el software Sirio, cuando ya lo simulé en modo pago. Ahí se puede ver claramente que hay línea de vista. Y ese es el tramo final, donde está la repetidora acá en este lado, y aquí está el destino, que es Piedra Marcada. También se puede visualizar que hay línea de vista. Como cuarto punto, el proceso matemático y comparación de los resultados. Entonces, aquí vamos a hallar primero el PIRE entre el primer tramo, que es del A al B1. Entonces aquí nos dice la fórmula, que es la potencia de transmisión más la ganancia menos las pérdidas en el cable. La antena transmite a 24 dBm, la ganancia es de 25 dBi y las pérdidas en el cable son de 6.92 decibeles, porque por la longitud del tramo de cable, las cinturas de las antenas. Entonces aquí sumamos estas dos y de último hacemos la resta y nos da 42.08 dBm. El PIR obtenido en Sirio es de 42.08. Aquí lo tenemos, 42.08 en Sirio, y en el lado matemático nos da lo mismo. Entonces hacemos el porcentaje de error, nos da 0%. Vamos allá del PIR para el segundo tramo, que es de la repetidora al destino. Hacemos la misma operación, me da 42.08 dBm. En el software Sirio me da igualmente 42.08.
el resultado final es del error experimental es de 0%. O sea, ese es igual al anterior porque la altura de las antenas es la misma para las cuatro y la antena es la misma. Entonces, en este dato son igual para las cuatro antenas para los dos tramos de estudio. Aquí vamos allá el cálculo de la pérdida del espacio libre. Entonces vamos a hacerlo entre el punto de origen a la repetidora utilizando esta fórmula. Entonces dice que se reemplazan los datos conocidos. Aquí D es la distancia del primer tramo, que son 23.9 kilómetros, y aquí F es la frecuencia de trabajo, que es 5.725 MHz. Reemplazamos estos datos dentro de la ecuación y nos daría la pérdida en el espacio libre de 135.2 dB. En el software Sirio nos dio 134.86, entonces hallamos el error porcentual y nos daría de 0.0025% en el primer tramo. Para el segundo tramo, que es de la repetidora al destino, reemplazamos lo mismo, la distancia en este caso es de 10.2 kilómetros, la frecuencia es la misma, 5.725 MHz, nos daría un cálculo de la pérdida de 127.76 dB. En el software Sirio nos dio 127.71, hallamos el error porcentual, nos daría 0.0039%. El cálculo de presupuesto de la potencia para el punto AB1. Entonces, el presupuesto de la potencia nos dice que es la ganancia de la parte receptora menos las pérdidas en la parte de receptora, más la sensibilidad en el receptor, más la potencia del transmisor, menos la pérdida en el cable de la parte transmisora, más la ganancia de la antena de transmisora, menos las pérdidas en el espacio libre, más la ganancia de la antena receptora, menos las pérdidas en el cable de receptor, menos la sensibilidad del receptor, y eso nos daría igual al margen del sistema. Reemplazamos todos los datos. Ese 692 es la pérdida del cable, esta es la potencia, esta es la ganancia. Entonces todo esto lo reemplazamos y nos daría un total del margen del presupuesto de 11.96 en el primer tramo. Entonces, como 11.96 es mayor a 10 dBm, el enlace es viable, podemos decir eso. Aquí tenemos ya los valores mencionados en la tabla que realizamos en la actividad pasada, 11.96 en el primer tramo y en el software Sirio nos dio 12.08, un valor muy cerca. Para el segundo tramo, entonces las mismas características, los mismos datos los empleamos aquí. Nos daría un margen del sistema del 19.4 dB. Entonces, como el 19.4 es mayor a 10 dBm, el enlace, podemos decir que el enlace es viable. Aquí mostramos los datos en una tabla, entonces nos daría 19.4, en el software Sirio me da 19.35. Ahora vamos a calcular el margen de desvanecimiento del primer tramo, que es desde el origen hasta la repetidora, con la siguiente fórmula. 30 logaritmos de d, que es la distancia en el primer tramo, son 23.9 kilómetros, más 10 logaritmos de 6 por ABF. A es el factor de rugosidad, B es el factor del análisis del clima y F es la frecuencia de trabajo. Menos 10 logaritmos de 1 menos R, que es el objetivo de confiabilidad, menos 70. Reemplazamos de la distancia 23.9 por 10 logaritmos de 6 por A es 1, B es 0.25 y F 5.725 GHz. El F tiene que estar en GHz, que es la frecuencia de trabajo. Menos 10 logaritmos de 1 por 0.99, que es el objetivo de confiabilidad, menos 70. Entonces nos daría el margen de desvanecimiento de 20.69 dBm. Como el margen bruto que nos había dado en la tabla anterior es de 11.96 y este valor que hallamos acá, que es el margen de desvanecimiento, es mayor, 20.69, podemos concluir que el enlace no es viable porque hay más pérdidas que el presupuesto de la potencia. Nos tocaría de pronto montar otra antena por la distancia que hay entre los dos puntos o cambiar el cable por un cable más de menos pérdidas. Sería una de las dos posibles soluciones.
Bueno, entonces vamos a hallar calculamos el margen de desvanecimiento del punto inicial a la repetidora. Entonces decimos que el margen bruto obtenido es 12.08 en Sirium, que sería este. Entonces calculamos teóricamente la margen, entonces el porcentual, y nos daría un porcentaje del 0.01%, el margen de error del desvanecimiento en el primer tramo. Vamos allá del segundo tramo, entonces es lo mismo, reemplazamos la misma frecuencia, la misma fórmula. Entonces aquí ya la distancia es 10.2, la frecuencia de trabajo es 5.725 GHz y nos daría un factor de 9.59 dBm. Como el margen bruto que nos había dado de la tablita es de 19.4 y ese es mayor que el margen de desvanecimiento que es ese, podemos decir que este enlace sí es viable. Entonces llamamos el error porcentual. En Sirio me dio 19.35 y el matemático me dio 19.4, entonces decimos que es un margen de 2.58%. Como quinto punto vamos a hacer el diseño de la topología y la arquitectura. Aquí tenemos el primer enlace que es de la antena de origen al destino y el segundo enlace que es de la antena de origen a la repetidora y el segundo que es de la repetidora al destino. Aquí agregamos las dos antenas y el radiotransmisor, los datos. Igualmente acá agregamos los datos de las antenas, del repetidor, del destino y del transmisor. Seguido con eso, entonces aquí ya configuramos las antenas del primer tramo, aquí están las coordenadas, aquí está la altura de las dos antenas, que yo como ya he dicho inicialmente tienen la igual altura, todas las cuatro antenas tienen la misma altura. Aquí está la orientación, aquí está la inclinación mecánica, aquí está que ambas están a nivel de terreno y aquí están las pérdidas en el cable, con la frecuencia de trabajo que es 5725 MHz. Aquí tenemos creadas las otras dos antenas que es de la repetidora al destino, las coordenadas, igualmente 40 metros para todas. Aquí está la orientación, cuanto con la inclinación, ambas están a nivel de terreno. La frecuencia de trabajo es 5725 para ambas y las pérdidas en el cable. Como sexto punto, el diagrama de los patrones de radiación. Entonces, este es el patrón de radiación de horizontal azimut de la antena. Entonces aquí con un transportador, como nos indicaban en la web, hallamos los valores de azimut y de atenuación, los hallé aquí para este lado positivo, para el lado negativo pues solamente hice restarle 360 grados y me da estos datos, y entonces quedó la siguiente tablita. Aquí los llené en el software Siri y me quedó la siguiente imagen, que es muy parecida a la que está diseñada acá. Esta ha sido la explicación de mi trabajo, la sustentación. Muchas gracias. Digamos como conclusión queda que en el primer tramo pues toca o cambiar una antena más potente o cambiar el tipo de cable que se utilizó para ellos para que no haya tanta pérdida.